Amada iglesia, les invito a todos a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 2, los versículos 11 al 25. Éxodo, capítulo 2, versículos del 11 al 25. Hemos dejado por algunas semanas, debido a algunas circunstancias, tuvimos invitados muy queridos con nosotros en los domingos anteriores, pero hoy volvemos a nuestra exposición del libro de Éxodo y anhelo que pueda ser de mucho ánimo, de bendición y también de confrontación lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y quiero invitarles a todos a abrir sus Biblias en Éxodo 2, versículos del 11 al 25, y voy a dar lectura a la palabra del Señor. Éxodo 2, versículos 11 al 25, dice así: En aquellos días sucedió que, creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, a su padre, él les dijo: ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: Un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Este es un precioso texto que viene a continuación de lo que acabamos de estudiar con respecto al nacimiento de Moisés. Moisés es sin duda, como decíamos la semana o la vez que estudiamos esto, uno de los personajes más importantes de la Biblia, y definitivamente, si no el más representativo del Antiguo Testamento, es uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Pero el día de hoy quiero compartir este texto y le he puesto por nombre a este sermón de la siguiente manera: la muerte del libertador humano, el surgimiento del libertador de Dios. La muerte del libertador humano y el surgimiento del libertador de Dios. A todos nosotros nos encantan los héroes. Yo creo que Dios puso eso en nuestras almas, y por eso cuando salen películas o hay historias de la vida real, nos encanta poder leer o ver o escuchar con respecto a héroes. Siempre buscamos héroes, desde niños, y uno cuando tiene hijos pequeños sabe que eso es así. Nuestros hijos juegan todo el tiempo a ser héroes, a que tienen diferentes nombres, a que tienen una personalidad oculta porque ellos son héroes, y al final del día ellos son los que salvan de todo mal a las circunstancias que están pasando por ahí. Bueno, si usted es como yo, cuando usted termina de leer o ver una película relacionada con un héroe de la historia, lo primero que yo hago es ir a un libro de historia y ver si eso era así. Y no pocas veces, muchas veces, me he sentido frustrado
al saber que el personaje que yo vi, esa historia que me motivó, que quizás me hizo derramar un par de lágrimas, cuando uno la compara con la vida real, uno dice, eso no fue así. Así no era la historia, no era tan así. Hace unos días se puso muy de moda una serie que Netflix está publicando con respecto a la vida de Simón Bolívar. Y la duda, no sé si es mi corazón resistiendo el quererla ver, porque digo, siempre que uno ve una historia relacionada con un personaje histórico, lo que uno termina mirando es un personaje histórico completamente diluido, levantado como que fuera un superhéroe sin errores, que entonces la gente admira por su perfección. Pero saben que, mis hermanos, la historia de Moisés no es así. Cuando uno mira la Biblia, el Señor, así como el pasaje que acabamos de leer hoy en Génesis capítulo 34, así como ese pasaje, la Biblia no ha guardado silencio con respecto a ciertas circunstancias o cosas que a veces los hombres de Dios viven. Y en este caso, nosotros vemos la preciosa historia de Moisés, que no empieza como el gran libertador de Dios, que no empieza como un gran hombre de Dios, de fe, valiente, dispuesto a enfrentarse al mundo. No es así como lo encontramos aquí. Lo que nosotros encontramos en esta historia es un libertador, pero que su primer acto es tratar de libertar al pueblo, pero de una perspectiva completamente humana, basándose en sus fuerzas. Pero luego vemos también cómo comienza a surgir al final de esta etapa, cómo Dios comienza a levantar al verdadero libertador, que no era basado en fuerzas humanas, sino que era basado en la obra que Dios mismo iba a hacer en la vida de Moisés. Así que en esta mañana yo quiero ver esta muerte del libertador humano y el surgimiento del libertador de Dios a través de tres escenas o de tres actos importantes que encontramos en este texto. El primer acto está en los versículos 11 al 15, donde esa escena se desenvuelve en Egipto. Y en ese acto nosotros vemos a Moisés tratando de hacer la libertad o la liberación de su pueblo a través de su propia mano. Y queda evidenciada la incapacidad de Moisés y también todo lo que faltaba por llegar a ser ese hombre que Dios quería. Pero en segundo lugar, también tenemos el segundo acto que ahora se desenvuelve en Madián y está en los versículos 16 al 22. Vemos a un Moisés que ya no era nadie, que lo único que le quedaba eran las ropas de egipcio con las que lo encontraron las hijas de Jetro. Y ese hombre se desdibujó para convertirse en un pastor de Madián, viviendo en medio de una tierra desconocida, perdiendo todas las cosas que alguna vez lo pudieron haber hecho sentir que él era alguien. Pero el tercer acto es un acto que tiene como escenario el cielo. Y vemos en los versículos 23 al 25 cómo Moisés mismo nos cuenta que Dios escucha el clamor de su pueblo y entonces Dios decide intervenir en la historia de Israel de una manera directa en medio de esa liberación que haría a través de Moisés. Así que quiero que me acompañen en esta mañana en estos tres actos y luego tomar algunas aplicaciones para nuestra vida que pueden servir de mucha utilidad. Amada iglesia, escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Amén. En primer lugar, el acto 1 va a los versículos 11 al 15 y quiero que me permita volver a leerlo para poder tener todo el contexto de lo que sucede aquí. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho,
procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Quiero ver tres cosas importantes en este primer acto que ustedes pueden notar en estos versículos. En primer lugar, Moisés se identifica con su pueblo. Fíjense en el versículo 11 y 12. Moisés había crecido, dice que él salió a ver a sus hermanos. Y aquí está usando la palabra hermanos como una referencia al pueblo de Israel. Mis hermanos, Moisés había sido formado por su madre hasta que él fue literalmente quitado de la leche materna, destetado, y fue puesto en la casa del faraón. Y toda su niñez, su adolescencia y ahora que decía que ya había crecido, todo ese tiempo él vivió como un egipcio, pero no como cualquier egipcio. Vivió en la casa de Faraón como uno de los príncipes de Egipto. Y este hombre sale un día para ver a sus hermanos, y el texto nos enseña que él tenía una identidad con ellos. Sale a verlos y ve como un egipcio está golpeando, y otra vez vuelve a decir el texto, a uno de sus hermanos. Él se había identificado con su pueblo a pesar de haber estado en medio de todas las riquezas que Egipto podía proveerle. Uno de los lugares donde nosotros encontramos en la Biblia una casi detallada biografía de la vida de Moisés es en las palabras de Esteban en Hechos capítulo 7. Y también en Hebreos capítulo 11 cuando habla de la fe. Cuando habla de la fe de Moisés, dice que por la fe él no quiso quedarse con las cosas que Egipto tenía para ofrecerle. Que él no quiso abrazarse de los tesoros del faraón, sino que él quiso identificarse con su pueblo. Mis hermanos, cuando hablemos de la aplicación sobre este texto, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene el trabajo de un padre y de una madre en la vida de un hijo en su época cuando son niños. Qué manera de formarlo, de enseñarle y de identificarlo. Moisés sabía que él era un israelita en medio del palacio del faraón. Y entonces él sale y se identifica. Pero en segundo lugar, también Moisés intenta librar a su pueblo, pero a través de sus propias fuerzas. Y miren lo que dice el versículo 12. Cuando él ve que están golpeando a este hermano suyo, él entonces, mirando a los lados y ve que no había nadie, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Lo mató. Ahora, yo quiero que piensen por un momento en algunas cosas que van a ser notorias en este texto. Cuando la próxima semana o los días siguientes lleguemos al capítulo 3 y 4, cuando nos encontremos con el Moisés que ya ha pasado la etapa de haberse creído que era algo, de haber estado en el desierto, en la tierra de Madián, cuando ya vemos a un Moisés en el cual Dios trabajó, se van a dar cuenta que una de las cosas que Moisés dice es que él no era cosas que estos textos nos enseñan que él sí era. Que él no era hombre de palabra poderosa, que él no podía hablar, que él no era un líder, que él no podía ser, que cómo le iban a creer. Él había perdido toda la confianza que en estos pasajes claramente se ve que sí tenía. ¿Qué tipo de hombre, en vez de simplemente separar a alguien, corregirlo, llamarle con la atención por lo que estaba haciendo, se tira sobre él y lo mata como una respuesta? Quizás su corazón fue completamente movido por algo que estaba mal. Quizás estaba viendo todo lo que a veces han tratado de graficarnos en las novelas que vemos o las películas que vemos con respecto a Moisés y cómo él vio la tristeza que sus hermanos vivían. Quizás vio la escena de alguien golpeando con un látigo a una persona mayor. O quizás vio a uno gritándole a un niño que no podía cargar o hacer lo que podía un adulto. Cualquiera que haya sido la razón, Moisés estaba indignado y esa indignación trató de resolverla con sus propias manos. Se tiró sobre ese hombre y lo mató. Y entonces trató de esconderlo. Moisés entendía que de alguna manera la posición que él tenía podía ayudar a alivianar el dolor que su pueblo tenía.
Y entonces en el versículo siguiente dice que él salió al siguiente día y vio a dos hebreos que estaban peleando entre ellos. Ya vemos aquí a un Moisés intencional, alguien que ya no está en el palacio. Él tenía tantas cosas para hacer, tantas responsabilidades, pero vemos a un hombre intencional tratando de librar o hacer algo por su pueblo en su propia manera. Está ahora en medio de las tareas del día y ve como dos judíos comienzan a pelear entre ellos. Estos descendientes de Jacob están peleando y entonces Moisés los interrumpe y le dice: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué lo golpeas? Él tenía la autoridad, él tenía el nombre, él tenía el derecho de decir eso. Sin embargo, nos llama muchísima la atención la forma en cómo este egipcio responde de una manera, podríamos llamar hasta insolente, ¿sí o no? Lo mira y le dice: ¿y a ti quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Que también me vas a matar como mataste al otro? ¿Saben? Pareciera que la razón por la cual los judíos tomaron tan mal el acto de Moisés fue porque, imagínense, claro, el hombre estaba enterrado, pero seguramente se iban a dar cuenta que faltaba uno de los capataces. Y como se daban cuenta que faltaba, iban a comenzar a buscarlo. Y digamos que lo hubieran encontrado muerto. La pregunta es esta: ¿a quién le hubieran echado la culpa? A los israelitas. Porque ellos eran los que sufrían. Porque ellos eran los que estaban siendo golpeados por estos hombres. Así que en vez de agradecerle los israelitas lo que Moisés había hecho, para ellos se convertía en un fuego cruzado que los golpeaba a ellos mismos. No, Moisés, tú no nos ayudaste. Al matar a un hombre, lo que tú hiciste es que las cosas se pongan peor contra nosotros, porque ellos no van a pensar que fuiste tú, aunque nosotros lo sabemos. Ellos van a pensar que fuimos nosotros. Y entonces contra nosotros va a venir mayor problema, mayor conflicto. El tratar de hacerlo por sus propias manos comenzó a ocasionar problemas. El tratar de resolver y cumplir esta paz que el pueblo necesitaba hizo que las cosas se salieran de control. Hermanos, pero vemos aquí a Moisés, quien cuando escucha que este hombre le reclama de esa manera, comienza a tener miedo. Y al tener miedo se dice a sí mismo: esto que yo he hecho ya se sabe. Y entonces oyó el faraón lo que había hecho Moisés y trató de matarlo. Y este gran príncipe, este hombre que era capaz de libertar al pueblo, en vez de quedarse a pelear o haber hecho cualquier otra cosa, salió huyendo. Y así termina este primer acto. Esta primera escena que tenía o pintaba bien. Esta primera escena que parecía que las cosas iban a funcionar de una manera correcta. Estaba el hombre correcto, estaba en la posición correcta, podía hacer las cosas de una manera correcta. Pero cuando él lo intenta, quizás con la mejor intención de su alma, con sus mejores estrategias, con lo que había aprendido matando a este hombre, cuando trató de ponerse como un juez entre esos dos, diciendo: no se maltraten, son hermanos. En vez de que las cosas salgan bien, las cosas salieron mal cuando trató de librar a estos hombres por sus propias manos. Este Moisés, este hombre de Dios, trató de hacer la liberación de este pueblo de una manera humana. Y sabemos cuál fue el resultado. La escena se cierra mirando a un hombre que sale huyendo, con solo lo opuesto quizás. Corre a través del desierto lo más rápido que puede, con una misión frustrada, y él como un hombre que ahora, como lo vamos a ver a continuación, se convertía en un forastero por causa de que fracasó como libertador. Mis hermanos, vamos a mirar y hacer algunos énfasis cuando lleguemos a nuestras aplicaciones, pero no quisiera dejar de decir lo siguiente: ¿cuántas veces esas cosas que parecieran que están en el lugar correcto, de la forma correcta y que tenemos todo lo perfecto para que funcione, por nosotros meter nuestras manos y hacerlo a nuestra manera,
la escena se cierra de una manera como esta. Hay fracaso, no se logró lo que uno esperaba y simplemente en vez de ganar lo que esperábamos ganar, recibimos lo que no esperábamos recibir. Y así es como estaba Moisés aquí. Se cierra este primer acto de un Moisés príncipe a un Moisés forastero, de un Moisés que tiene toda la gloria de Egipto a un Moisés que ahora es un asesino, que Egipto lo busca para matarlo. Pero eso nos lleva a nuestro segundo acto, que se encuentra en los versículos 16 al 22. Y aquí quisiera decir dos cosas muy puntuales. En los versículos 16 al 20 se nos dice que Moisés llegó a la tierra de Madián. Madián estaba cercano a Egipto y era un lugar donde los egipcios llegaban por causa de que ellos eran el poderío militar más grande. Así que él llega a esa tierra, pero quiero que noten lo que sale a colación con respecto al carácter del Moisés que sale de Egipto. Fíjense el versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. ¿A quiénes ustedes ven aquí? ¿Qué tipo de hombre es este que está aquí, que según el versículo 22 tenía una ropa egipcia? ¿Quién era este hombre? Este hombre era un guerrero. Este hombre era alguien capaz de matar, golpear, sacar, por su propio esfuerzo, hacer que se cumplan las cosas. Y este acto que él tiene aquí es lo que desemboca en que se arme esta conversación entre Jetro, que en este texto se lo llama Reuel, entre Jetro y sus hijas, preguntándole: mis hijas, ¿y por qué ustedes llegaron temprano? Y entonces ellas le cuentan: es que había un hombre que cuando vinieron los pastores, él nos ayudó. ¿Y dónde está ese hombre? Y entonces lo manda a llamar, y luego tenemos una muy cortita biografía de Moisés sobre qué fue lo que pasó en todos esos años que él estuvo en la tierra de Madián. Empieza esto en el versículo 21 diciendo: y Moisés convino en morar con aquel varón y dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Fíjense cómo este acto comienza a tomar otra forma completamente distinta al primer acto. Aquí encontramos a un Moisés que sigue teniendo un carácter de guerrero, de soldado, preparado en Egipto, defiende a estas mujeres indefensas, producto de ese acto de buena voluntad de él hacia ellas. Entonces Dios comienza a encaminar sus pasos para que este hombre sea recibido en esta tierra de Madián y habite en las tierras de este hombre llamado Jetro. El texto nos dice 3 cosas claves: que vivió en Madián, nos dice que se casó con una de las hijas de Jetro llamado Séfora, y también que tuvieron un hijo al cual llamó Gersón. Así fue como se desenvolvió la vida de Moisés en estos años en el desierto. Pero mis hermanos, hay algo bien importante en el nombre Gersón. El nombre Gersón, tal como el texto lo dice, se lo pone porque él dice: soy forastero en tierra ajena. Fíjense los nombres que la Biblia nos dice que los hombres ponían a sus hijos. Siempre implicaban cosas o principios que tenían que ver con lo que ellos vivían o lo que ellos estaban sintiendo, o si veían que eran parte del cumplimiento de las promesas de Dios. El nombre que Moisés escoge para su hijo identifica algo que estaba pasando en el corazón de Moisés. Él se sentía ahora forastero en tierra ajena. Y piensen conmigo por un momento. No solamente era forastero de Egipto, sino que también era un forastero con respecto al pueblo de Israel. El pueblo de Egipto, que fue quien lo hizo crecer,
y le enseñó lo que él sabía en la parte quizás de guerras. Ya no lo reconocía como parte de ellos. Y el pueblo de Dios, de donde él nació y quien él trató de libertar con sus propias manos, tampoco lo reconocía como de ellos. Y por eso literalmente este líder estaba solo en medio del desierto, sintiéndose que no era parte de ningún lado. Pregunta, ¿te has sentido alguna vez así? ¿Te has sentido como un forastero en tierra ajena? ¿Has sentido que tú no perteneces a un lugar y que no importa lo que hagas, no eres ni de un lado ni del otro lado? Bueno, esto es algo que nosotros vamos a mirar, que Dios lo utilizó en la vida de Moisés para prepararlo para lo que luego Moisés iba a hacer. El Señor tuvo que permitir que él viviera en esta tierra para que él entendiera que el libertar al pueblo de Israel no era producto de la iniciativa militar, no era producto de la astucia o de los contactos humanos que él tenía, no era algo que iba a suceder debido al cargo que él ocupaba en Egipto, y se lo enseñó sacándolo de Egipto, quitándole la gracia que él tenía en Egipto como parte del imperio, y también sacándolo siendo rechazado por su propio pueblo, sabiendo que no era un tema militar lo que tenía que suceder, sabiendo que no era un asunto que tenía que ver con cosas humanas, sabiendo que lo único que podía librar a Moisés y liberar al pueblo de Israel era la intervención divina. Mis hermanos, el desierto en nuestras vidas no sirve para otra cosa que para eso. Nosotros a veces creemos, sí pastor, yo sí, claro que necesito a Dios, claro que sí. A veces nosotros oramos por los alimentos diciéndole al Señor, bueno Señor, yo sé de dónde vienen estos alimentos, pero yo oro porque yo soy agradecido, de alguna manera vienen de ti también. Eso es así hasta el día que no tenemos nada que comer. Nuestras seguridades están con nosotros hasta el día que el Señor nos lleva a Egipto a mostrarnos que no somos nada de lo que pensábamos que éramos. Que no podemos hacerlo a través de las cosas que pensamos que podíamos hacerlo. Y entonces nos lleva a una posición donde nos damos cuenta que orar y estar delante de la presencia de Dios no es la última opción. Es la única que nos queda. Es la única que tenemos delante de nuestros ojos. Pero mis hermanos, si hay algo que nos consuela en medio de eso, ese dolor, es que esta historia no es el final de la historia. Esto que Dios hizo con Moisés hubiera terminado en una frustración tan grande y profunda para este hombre, simplemente sin volver a su tierra y habiendo fracasado en la misión que él pensó que era la misión de su vida, si Dios no hubiera hecho lo contrario. Pero Dios lo hizo. Y eso nos lleva en tercer y último lugar al tercer acto de este pasaje, que está en los versículos 22 al 23. Hay 5 cosas que se nos dicen en este texto. En primer lugar, se nos dice que el faraón que quería matar a Moisés y del cual Moisés huyó al desierto, había muerto. Empieza el versículo 23 diciendo, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Así que la primera cosa que Dios iba poniendo en su lugar tenía que ver con que el hombre que no permitía el regreso de Moisés a Egipto había muerto. Dios estaba abriendo el camino. Pero hay una segunda cosa. También nos dice que el cambio de rey en Egipto comenzó a traer gran problema y a causarle mayor gemidos a la casa de Israel. El pueblo comenzó a sufrir más. El pueblo comenzó a gemir, a llorar, a clamar por las cosas que estaban viviendo. En tercer lugar, también nos dicen que el pueblo comenzó a orar. Miren qué cosa tan interesante. En el versículo 23 dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué dice después? Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos
con motivo de su servidumbre. Uno de los comentaristas bíblicos que estaba leyendo decía, el éxodo no fue resultado solamente, humanamente hablando, del plan que Dios había hecho, sino que humanamente hablando, el tiempo llegó también porque Dios escuchó la oración de su pueblo. Era parte del plan de Dios, por supuesto, y el plan de Dios nunca cambia y así era como tenía que hacer. Pero mirándolo de una perspectiva humana, lo que el texto nos enseña, lo que Dios quiso revelarnos sobre esto, es que la razón por la cual Dios va a visitar ahora a Moisés para llevarlo de regreso a la tierra de Egipto, para sacar a su pueblo, fue movido también por el clamor que este pueblo hizo delante de la presencia de Dios. Dios lo oyó. Ese clamor no es ficticio. Ese clamor no es simplemente un arreglo dentro de esta historia. Fue la razón por la cual Dios comenzó a mover su mano, humanamente hablando, dentro de la historia de Israel. Ellos clamaron y Dios los escuchó. Ellos comenzaron a gemir y a clamar a Dios y Dios se acordó de su pacto. Y hermanos, lo que yo anhelo es que ustedes vean la conexión. Esto no es una religiosidad muerta. Algunos podrían decir, pastores, que entendemos. Dios no cambia. Él hace lo que Él quiere cuando Él dice. Él ha decretado todo. Todo eso es verdad. Pero aunque todo eso sea verdad, eso no quita este principio que Dios ha querido revelarnos. Quiero recordarles, Él fue quien inspiró este libro. Y al inspirarlo, lo que Él quiso que nosotros leamos es lo que Él quiere que nosotros entendamos. Y el pueblo comenzó a clamar y Dios se acordó de su pueblo. ¿Pueden ver la conexión que hay ahí? Eso no es superficial. Eso no es un asunto pequeño. Eso es una verdad que Dios ha querido mostrar a lo largo de su palabra. Dios escucha cuando su pueblo clama. Pero también puedo decir en cuarto lugar, esa expresión que acabo de mencionar y que el texto menciona, y se acordó Dios. ¿En qué sentido Dios se acordó? Alguien podría decir, pastor, pero entonces Dios se había olvidado, Dios se olvida de las cosas. No, ustedes saben que eso no es así y que eso es imposible. Cuando el texto dice que Dios se acordó, lo que está diciendo es que Dios, quien tenía siempre presente delante de Él el pacto que había hecho con Abraham, y la ventaja de esta historia es que nosotros sabemos qué es lo que sucede después. Lo tenemos miles de años después a Dios repitiendo, por amor a mi siervo Abraham, y después por amor a mi siervo David. Y Él seguía siendo fiel al pacto. Él no se había olvidado. Lo que la expresión quiere decir es, Dios decidió honrar los términos de su pacto con Israel, que es con Abraham, Isaac y Jacob, en ese tiempo específico. No es que Dios se había olvidado, es que Dios ahora iba a hacer que se cumplan los términos de ese pacto. Lo cual nos recuerda a nosotros que el tiempo que Dios tiene no es el tiempo que nosotros tenemos. Y que Él no se olvida de sus promesas. Y que Él sigue siendo siempre fiel. Y que su pacto no cambia. Pero la diferencia es que Él no siempre actúa igual en todos los tiempos, sino que en su gracia Él lo hace de diferentes maneras. La última frase que aparece en este texto es una frase que podría ser un poco complicada para nosotros si no la entendemos bien. El versículo 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Algunos textos, mis hermanos, han hecho una mejor traducción de esta parte y lo traducen de esta manera. Y miró Dios a los hijos de Israel y se dio a conocer a ellos. Es decir, y los reconoció, está no aplicado hacia Dios en el texto original, sino y el pueblo de Israel reconoció que Dios estaba ahí. Él se hizo visible de tal manera que ellos pudieran reconocerle. Por eso, el texto que viene a continuación
es la forma en cómo Dios se hizo reconocible ante los ojos de ellos. Mientras ellos sufrían y clamaban, Dios estaba levantando al libertador, lo estaba formando. Mientras ellos clamaban, Dios estaba haciendo notorio que Él había escuchado sus oraciones. Él iba a hacer que ellos reconozcan que Él estaba en medio de ellos. Mis hermanos, este precioso pasaje, que sin duda pudiera decirse muchas cosas más, es un precioso recordatorio de esta historia y de una forma en la que Dios sigue obrando en nuestras vidas el día de hoy. Quisiera que me permitan concluir en esta mañana tomando algunas aplicaciones prácticas con respecto a este texto. En primer lugar, mis hermanos, quiero que recordemos la importancia de la instrucción que tiene la instrucción en el hogar que nosotros le damos a nuestros hijos. Piense por un momento, ¿cuántos años pudo estar Moisés con su madre? Que ya reconocimos en un sermón anterior que eso fue un milagro de parte de Dios. Pero la pregunta es esta, ¿qué tanto tiempo pudo estar con ella en comparación con toda la diferencia de tiempo que él estuvo en la casa de Faraón? Bueno, podríamos decir, pastor, en comparación no fue mucho. Él estuvo hasta que él pudo no tener necesidad de leche materna. Quizás puede depender de muchos cálculos y mucho de lo que la gente puede pensar, pero quizás estamos hablando de algunos años. Quizás tenía 4 años, quizás tenía 5 años. Pero Moisés vuelve a la casa de Egipto, vuelve al Faraón, pero vuelve como un niño que ha sido formado y enseñado por sus padres. Y eso nos recuerda lo que la Biblia nos dice muchas veces. ¿Cuándo es el tiempo agradable de formar a nuestros hijos? Es ahora. Es mientras ellos están en la casa. Usted ha escuchado muchas veces, que yo creo, junto con otros que interpretan ese texto también, que ese pasaje que muchas veces se lo usa en forma de promesa es, mejor dicho, una advertencia. Me refiero al pasaje de instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está en un sentido de advertencia. No está diciendo el camino de Dios. Instruye al niño en el camino de Dios. No, está diciendo instruye al niño en su propio camino de maldad. Y cuando ese niño sea grande, ese niño no se va a apartar de ese camino. Pero la verdad es también lo opuesto. Si tú desde pequeño le enseñas a un niño a no caminar en su propio camino de maldad, si desde que es niño le enseñas a un niño a reconocer a Dios, a temerle, a identificarse con su pueblo, las consecuencias también son reales en la vida de ese niño. Mis hermanos, nosotros como padres podemos pecar grandemente delante del Señor al ser completamente negligentes en el cumplimiento de esta tarea. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos, nosotros estamos pecando delante del Señor. Y al mismo tiempo, qué alegría saber que tenemos la promesa de que cuando uno instruye a los niños en un camino correcto desde que son pequeños, el Señor en su gracia puede tratar con sus vidas como Él quiere, porque nosotros hemos abierto esa puerta en la vida de ellos a través de predicarles el Evangelio y hablarles del Señor. Amén, iglesia. En segundo lugar, también quisiera reflexionar sobre la importancia que tiene, mis hermanos, el hecho de recordar que en la voluntad de Dios no obra la voluntad humana. Escuche con mucho cuidado lo que quiero decirle. Nosotros a veces podemos hacer que cosas sucedan en nuestra vida, pero que simplemente suceden porque nosotros manipulamos humanamente eso. Y cuando nosotros hacemos eso, somos similares a lo que Moisés trató de hacer. Y quiero que escuche con cuidado lo que voy a decir. A veces pudieran haber momentos muy lógicos y justos en los cuales usted dice, pastor, es que yo debía hacer eso. Eso era lo que yo tenía que hacer. Nunca se justifica hacer algo malo
por el hecho de que uno piense que tenía que hacerlo. Mis hermanos, cuando Dios obra en nuestra vida y cuando Él hace las cosas en nuestra vida es completamente distinta y las consecuencias son completamente distintas. Un joven puede tratar de buscar una señorita para que sea su esposa y hacerlo en sus fuerzas. Y entonces cosechar todo lo que tiene que ver con ese fracaso. Un esposo puede tratar de guiar a su esposa en el Señor y hacerlo en sus propias fuerzas, con sus propias maneras. Y eso fracasa porque no está confiando en lo que el Señor puede hacer. Mis hermanos, las cosas que no las hacemos como Dios manda se constituyen en cosas que las hacemos en nuestra propia fuerza. Y ahí es donde necesitamos recordar que nuestra confianza en el Señor implica no obrar nosotros, sino permitir que el Señor haga lo que Él va a hacer en su tiempo. Amén. La tercera cosa que podríamos decir, mis hermanos, como una aplicación práctica, es que también Dios nos permite a veces hacer cosas que nos llevan a ciertas circunstancias, donde nos sentimos solos, donde sentimos que nuestras almas están secas, que no hay salida, que no hay solución. Literalmente usted está parado en medio de un desierto. Usted tiene solamente dos opciones: o endurecerse en contra de Dios y decidir acoplarse a la nueva vida que tiene, tratando de ser un pastor en Madián, criando a su hijo y olvidándose lo que Dios quiere hacer con usted. O usted puede quebrantarse ante el Señor y reconocer que muchas veces la razón por la cual Dios nos hace pasar por estos momentos de prueba es para poder pulir nuestro corazón de cosas que nosotros tenemos y que no están bien. Usted está pasando por un momento así ahora. Está pasando por una circunstancia así. Es un buen momento para meditar. Y es un buen momento para pedirle al Señor que Él pueda seguir obrando en su vida a pesar de nosotros y a pesar de que nuestro corazón esté desfalleciendo. Amén, iglesia. En quinto lugar y último, quiero decirle también que cuando Dios quiso revelar su voluntad, Él quiso, a pesar de que es un misterio, entender cómo obra su decreto, su soberanía sobre el hecho de las cosas que los hombres pedimos. Dios ha querido revelar la importancia que tiene la oración. No es la actitud de un cristiano bíblico que teme al Señor decir: ¿y para qué voy a orar si igual Dios siempre hace lo que Él ha querido? ¿Y para qué voy a pedir si Dios igual va a hacer lo que Él hace? ¿Y de qué sirve decirle si igual Él no escucha porque Él ya tiene un plan tomado? Ese misterio no puede ser resuelto de esa manera. Porque aunque es verdad que Dios no va a cambiar por nada su plan, Dios ha querido mostrarnos que en su plan soberano Él quiere y Él obra a través de las oraciones que su pueblo hace. Y en eso nosotros podemos confiar. Mis hermanos, ¿se están cansando de orar? ¿Se están cansando de pedir por cosas que ustedes ven que no pasan? Pastores, que lo que yo pedí era algo legítimo y Dios nunca me contestó. Yo quiero que usted piense en el pueblo de Israel la próxima vez que piense así. Seguramente esto no fue un día o 2 días. Seguramente este clamor no fue pequeño. Seguramente duró meses o quizás años. Y no es que Dios no los escuchaba, pero es que el plan de Dios se cumple como Dios lo estableció. Pero en medio de eso Él ha querido que su pueblo le clame.
¿Por qué no oramos? ¿Cuál es la razón por la cual nos es tan difícil orar? Es simplemente porque teológicamente creemos que orar es simplemente un acto religioso. Si usted fuera piloto de un avión, y alguna vez le pregunté a alguien que estaba involucrado, era piloto de un avión, ¿por qué todo era tan perfecto? Y me decía, porque mira, nosotros nos enseñan cosas tan terribles cuando uno aprende a ser piloto, que uno sabe que el checklist que tiene que hacer antes de subirse al avión es tan completo que uno sabe que no puede jugar con eso. Y me contó la historia de uno que una vez hizo caso omiso y el avión se estrelló, y cuando fueron a revisar qué fue lo que había sucedido, era porque él pasó rápido algunas cosas en el checklist, no las revisó, y la razón del accidente fue que el avión tiene siempre acerca de la punta unos huequitos que van de lado a lado, y eso sirve para que el aire entre, y no sé cómo funciona, pero eso permite medir la presión o medir la altura a la que van. Y como lo habían pintado y habían hecho mantenimiento en el avión, habían dejado puestos cintas de scotch a los lados y habían tapado esos dos huequitos. La computadora no funcionaba, el avión se estrelló. ¿Por qué le digo esto? Porque uno deja de hacer las cosas que cree que no son importantes. Si usted fuera un piloto y escucha esa historia, usted diría, yo nunca me voy a subir en el avión sin revisar todo, especialmente esos dos huequitos. Y usted supiera que revisar ese checklist no es un tema de un profesor que quiere molestar su vida diciéndole, tienes que hacerlo, y si no lo haces no vas a aprobar. Si usted supiera que de eso depende su vida, usted no estaría jugando. A todos nosotros nos cuesta reflexionar sobre eso con respecto a los cinturones de seguridad. Pero si fuéramos conscientes de que esos pudieran salvarnos la vida, entonces los consideraríamos con más cuidado, ¿sí o no? ¿Sabe por qué no oramos? Porque para muchos es algo innecesario. Es un checklist innecesario de religiosos hipócritas. Es algo que tienes que hacerle visto solamente como diciendo, yo ya oré hoy. Como que estuvieras cumpliendo algo que no tiene ningún valor ni ninguna importancia. Pero la próxima vez que vuelvas a leer esta historia y veas esa conexión, o en cualquier otro lugar de la Biblia, y ellos clamaron y Dios se acordó, nunca te olvides que aunque es un misterio entender cómo eso funciona en un Dios que es soberano y no cambia, así es como Dios se ha revelado en su palabra. Así es como a Él le ha placido que sea la relación entre sus obras espléndidas y grandiosas, y nuestra oración tan sencilla y humilde. Orar no es un acto religioso, es algo que Dios responde. Y vuelva a leer esa historia para que pueda acordarse de eso. Ahora, qué bendición por el hecho de que ellos clamaron a Dios. Pero en esta mañana quiero decirles, mis hermanos, que quizás muchos de los que están hoy aquí no claman a Dios. Y no estoy diciendo solamente orar por cosas. Estoy hablando de darle la espalda y vivir sin Dios. Esta historia también nos recuerda que ese Dios soberano está dispuesto a salvar a aquellos que claman. Pero aquellos que endurecen su corazón, lo único que pueden esperar de Dios es juicio. Por eso mi deseo, como en cada sermón y en cada culto, es que ninguno de los que está hoy aquí pueda ser contado entre aquellos que no claman, aquellos endurecidos, aquellos que no quieren buscar al Señor,
y por ende están condenados al infierno. Que el Señor en su misericordia pueda salvarles. Y tienen que saber esto. Hoy es el día en el que podemos clamar. Hoy nuestra oración es pertinente. Va a llegar un día donde va a haber hombres que clamen y digan: Señor, Señor. Y Él va a decir: apártense de mí. Hoy ese clamor es oportuno. Mañana va a ser completamente inoportuno. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra y gracias por este precioso libro antiguo, pero que nos recuerda tu fidelidad. Señor, tú no te has olvidado de tu pueblo, así como no te olvidaste del pueblo de Israel. Lo que tú haces, Señor, es estar con tus oídos atentos a su clamor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por ser bueno. Gracias porque a pesar de nosotros, tú sigues siendo fiel. Señor, obra en tu pueblo. Quebranta nuestros corazones. Habla nuestras vidas. Y trae fruto, Señor, conforme a lo que hemos escuchado. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.